Entonces le invito para que abra su Biblia ahí en el libro de Mateo, capítulo 12. Vamos a estar leyendo, hermanos, la palabra del Señor. Y vamos a estar leyendo del versículo 31, o el versículo 31 y versículo 32 en esta mañana. Mateo capítulo 12, versículo 31 y versículo 32. Dice la palabra de nuestro Dios. Ya todos lo tienen. Usted que está en casa, busque también ahí en su Biblia para que pueda entender y comprender la palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Maravilloso es el Señor. Y queremos en esta oportunidad, hermanos, hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. El domingo anterior estuvimos mirando una parte, hoy queremos mirar lo que continúa. Gloria al Señor, porque es importante que tengamos presente esto en esta mañana: la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mantenga su Biblia abierta allí y vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Gloria al Señor. Aquí en este versículo 31 que hemos leído, amados hermanos, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. ¿Por qué traigo este mensaje en esta mañana? Porque a veces, hermanos, versículos como estos confunden a mucha gente. Gloria al Señor. Y aquí hallamos un texto que a muchas personas, a muchos cristianos, les ha dado vueltas. Gloria al Señor. Muchos se preguntan: ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? No sé si usted se ha preguntado: ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Yo pienso que en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, ¿cierto? En algún momento nos hemos hecho esa pregunta: ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Si usted estudia la palabra, usted se va a hacer esa pregunta. Si usted lee la Biblia, usted va a decir: pero ¿será que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Gloria al nombre del Señor. Un creyente, amados hermanos, en cierta congregación, este muchacho, en cierta ocasión, él, leyendo todo esto, hermanos, él iba a la iglesia, se congregaba, pero él en cierta ocasión se desanimó y se apartó, se descarrió, porque estaba seguro de haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que yo hablaba con él y le decía: hermano, es que esto y lo otro. No, hermano, es que yo siento, decía él, que yo blasfemé contra el Espíritu Santo. Él dijo: ¿para qué estar en la iglesia si mi pecado nunca será perdonado? Mire que es importante esto, amado hermano, porque a veces cuando uno no conoce la palabra del Señor, uno mismo puede hacerse daño con ella. Amén. Sabemos que, hermano, es comparada con un arma de doble filo, ¿cierto? La palabra de Dios no es que sea un arma de doble filo, pero es comparada porque corta para allá y corta para acá. Gloria al Señor. Entonces, si uno no entiende la palabra del Señor, fácilmente uno puede confundirse con versículos bíblicos. Fácilmente uno puede, hermano, hacerse daño por no entender, por no comprender o por no tomar tiempo para estudiar. Porque a veces, hermano, hay gente que no le gusta estudiar la Biblia. Hay gente que tiene la Biblia, hermano, solamente la coge cuando viene para la iglesia, si es que se acuerda de ella, si es que no se le extravía ahí en casa. Porque hay creyentes que a veces van para la iglesia y busque la Biblia y la Biblia por ningún lado, hermano. No sé si es el caso de alguien aquí en esta mañana, no sé. O alguien que esté allí en casa viéndome en esta hora y diga: es que yo iba a estar en el culto con los hermanos, pero la Biblia no sé dónde está. Hace 15 días, un mes, la Biblia extraviada.
Qué tristeza de creyente, hermano. Son creyentes que dan tristeza. ¿Por qué? Porque el cristiano siempre debe tener a la mano la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros no conocemos las Escrituras, cuando no conocemos, hermanos, lo que la Biblia nos dice, fácilmente nosotros podemos tomar decisiones equivocadas. Porque mire, hablando de este muchacho, yo recuerdo de él, mire, él se descarrió. Hermano, y duró un tiempo descarriado. Y yo le decía, hermano, pero mire, el Señor le ama, vuelva, hermano, a la iglesia. Y dice, no, hermano, es que usted no entiende. Es un asunto entre Dios y yo sé que yo blasfemé contra el Espíritu Santo, así que yo, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la iglesia si mi pecado nunca será perdonado? Gloria al Señor. Entonces, tengo aquí dos preguntas. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Usted, hermano, pues esperemos que nos diga qué significa. ¿Por qué puede uno recibir perdón si habla contra el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, si blasfema contra Él, pero no si habla contra el Espíritu Santo? Mire, aquí vemos, hermanos, que uno es Cristo, otro es el Espíritu Santo. Para aquellas personas que dicen que no, solamente es Jesús y nada más. Entonces, ¿qué encontramos aquí en la palabra del Señor? Mire, muchas veces, hermanos, en lo personal, muchas veces he escuchado que blasfemar es atribuir, y que blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuirle lo que Él hace a Satanás. Gloria al Señor. Por ejemplo, si una persona habla en lenguas, decir que no está hablando lenguas de Dios, sino lenguas del diablo. Si es atribuirle lo de Dios al diablo, pues ya ahí blasfemó. Pero yo quiero que usted tenga presente y preste atención en esta mañana para que no se vaya a confundir, para que no diga como aquel hermano, yo blasfemé. Si quizás usted está aquí y usted dice, vea, yo escuché a fulano hablando en lenguas y yo creo que esas lenguas son demoníacas, es el diablo, porque esa mujer o ese hombre no da un buen testimonio. ¿Sabe usted si es lengua de Dios o no es de Dios? Quizá usted dirá, hermano, yo no sé, pero yo pensé que eso era como del diablo. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, hermanos, mire, cuando una persona es sana, alguien, hermano, ¿cierto? En cualquier ceremonia o algo, alguien fue sano. Decir que quien le sanó fue el diablo. Desconociendo, puedo decirlo de esta forma y espero que me entienda, que pudo haber sido el Señor. ¿Cierto? Porque hay que entender también, el diablo también, hermano, también hace sus milagros. Mire que hay un problema allí. Cuando nosotros estamos atribuyendo, por decirlo así, lo de Dios al diablo, ya estamos entrando, si fuera así, ya estamos entrando en que hemos blasfemado contra el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, hermano, cuando alguien en la iglesia danza, decir que está danzando en la carne, que es el diablo que lo está haciendo danzar. Porque a veces, hermano, esto es muy normal que a veces suceda entre creyentes, pero hay que tener mucho cuidado, es mejor no decir nada, hermano. Pero sí les digo, a veces, hermanos, las personas tratan de actuar de esta forma, y si atribuirle, ¿cierto? Atribuirle lo que Dios hace al diablo fuera blasfemia, que no tiene perdón, entonces seguramente que, hermanos, muchos de nosotros ya no tuviéramos perdón, si eso fuera así. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, mire, seguramente que nosotros, hablando de los que estamos aquí, alguna vez hemos pensado esto, quizás al ver ciertos predicadores en la televisión, que quizás ellos, hermano, hacen cosas y uno dice, pero Dios mío, ¿cómo es capaz de hacer esto? Eso como que no es de Dios. Puede que sí, puede que no. ¿Es así o no es así? Tantas cosas que se ven, hermano. Tantos shows que la gente hace.
Tantas cosas que la gente se inventa para atraer la gente, para atraer la audiencia. A veces son estrategias, pero hermano, a veces se hacen cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo son capaces de hacer semejantes cosas? Gloria al nombre del Señor. Les decía, cuando alguien, por ejemplo, habla lenguas, hermano, hay lenguas que son de Dios, que son por el Espíritu de Dios. Una persona puede hablar lengua, hermano, por el Espíritu de Dios, o puede hablar lengua por los demonios. En cierta iglesia había un culto, hermano, y en ese culto, o había una actividad, creo que era un ayuno que había en esa congregación, y fueron varias personas ahí a ayunar. Entonces, en un momento alguien comenzó a hablar en lenguas, y los hermanos que estaban allí decían, Dios mío, qué bendición que esta mujer está hablando en lengua, gloria al Señor, tu Espíritu está aquí. Y comenzaba aquella mujer a hablar en lengua y a hablar en lenguas. Y había una persona, un familiar, que me cuenta esto y me dice, Julio, yo escuché esto. Y esta mujer hablaba y no paraba de hablar en lenguas. Y yo escuchaba lo que ella decía un montón de cosas ofensivas. Hablaba palabras groseras, por decirlo de esta forma. Entonces él habló con la pastora de la iglesia y le dijo, hermana, ¿usted oyó lo que estaba diciendo esa señora? Que no, hermano, yo escuché que estaba hablando en lenguas. Que no, hermano, yo escuché que estaba diciendo esto y lo otro. Porque, hermano, recuerde que está el don de lenguas y el don de interpretación de lengua. Entonces, esta persona interpretó lo que aquella persona estaba diciendo. Hermano, era que se les había metido el diablo, hermano. Una mujer, un instrumento del diablo allá a la iglesia y estaba hablando en lengua. Y como todo el mundo pensaba que eran lenguas de Dios, hay lenguas que no son de Dios. Por eso es importante uno, hermano, pedirle a Dios que Dios a uno le dé discernimiento. No todo lo que brilla es oro. He escuchado testimonios de personas, hermanos, que cuentan de satanistas que se han metido a las iglesias y han hecho creer que son cristianos. Ellos oran y ellos hablan en lenguas y la gente piensa que eso es de Dios, pero hay lenguas que son demoníacas, hermano. Otras son aprendidas, porque, hermano, en cierta ocasión escuchaba a alguien que decía, vamos a enseñarle a hablar en lengua, lo que quieran aprender. Hermano, lenguas aprendidas, eso no es de Dios, hermano. Las lenguas vienen del Espíritu de Dios, hermano, las que son originales, gloria al nombre del Señor. Pero, hermano, usted escucha a alguien hablar en lengua, usted puede decir, eso es de Dios. O de pronto por lo que le estoy diciendo, usted dice, estas lenguas son como extrañas, porque es cierto, hay lenguas que uno escucha que son como extrañas, y uno puede decir, estas lenguas puede que sean como demoníacas, y ahí puede uno estar metiéndose en problemas, porque usted no sabe. Si Dios le revela y usted escucha la traducción o la revelación o el discernimiento, o pues lo que está diciendo ahí, pues amén, pero si no, es mejor que usted no se ponga a hablar. Pero eso no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mire, hermanos, la palabra blasfemia significa, no sé si usted se ha dado la tarea de buscar, la palabra blasfemia significa calumnia, significa reproche, hablar en forma irreverente, difamar o injuriar. Eso significa la palabra blasfemia. Un blasfemo es alguien, hermano, que hace todo esto, que calumnia, que reprocha, que habla de forma irreverente, que difama, que injuria. Es un blasfemo. Pero es importante nosotros mirar, porque aquí decíamos, hermanos, mire, ¿por qué uno puede recibir perdón si habla contra el Hijo de Dios? Si una persona blasfema contra el Hijo de Dios, ¿por qué puede recibir perdón? ¿Y por qué no puede recibir perdón si blasfema contra el Espíritu Santo? Nosotros encontramos, hermanos, por ejemplo, mire, aquellos que blasfemaban contra Jesús. Vamos a la Biblia, a Mateo capítulo 27, gloria al Señor. Mateo capítulo 27.
Allí, hermanos, en el versículo 39, dice la palabra del Señor: y los que pasaban le injuriaban. ¿A quién? A Cristo. ¿Cierto? Meneando la cabeza. Pasaron por donde estaba Cristo y ellos movían la cabeza, hermano, en una forma despreciativa, y le injuriaban. Le decían cosas. Gloria al nombre del Señor. Lo difamaban. Le calumniaban, gloria al nombre del Señor. Le reprochaban estando él allí, hermano, en la condición en la cual se encontraba. Entonces vemos que estaban blasfemando contra el Hijo de Dios, blasfemando contra Cristo. Pero vemos también allí en Lucas 22:65, vaya un poquito más adelante, gloria al Señor. Lucas 22:65. Dice la palabra de Dios. Pero leo desde el versículo, hermanos, desde el versículo 63. Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús, ¿qué hacían? Se burlaban de él. ¿Qué hacían? Mire, qué triste, hermano. Yo cuando leo esto me da una tristeza, hermano. Mire cómo hicieron con Jesús. Y los hombres que le custodiaban, dice que custodiaban a Jesús, se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Imagínese, hermano. El versículo 65 dice: y decían otras muchas cosas injuriándole, blasfemando en contra de él. Pero mire, también en el capítulo 23, versículo 33 hasta el 34, dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero mire, es importante esto, hermano. En el versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. El Señor, hermanos, mire, los que estaban allí injuriaban contra de él, porque recuerde que blasfemar también significa esto: calumniar, reprochar, difamar. Ellos blasfemaban en contra de Jesús, cosas terribles en contra de él. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús les perdonó. Entonces aquí encontramos, es importante que cualquier blasfemia que se diga contra el Hijo del Hombre es perdonada, porque la gente en su ignorancia, hermano, lo puede hacer. Pero no así cuando se blasfema contra el Espíritu de Dios. Y vamos a mirar por qué, gloria al nombre del Señor. Entonces, la blasfemia, amados hermanos, contra el Espíritu Santo debe interpretarse en contexto. Uno debe saber qué fue lo que pasó ahí. ¿Por qué Jesús dijo esto? No podemos nosotros sacar un versículo por separado y sacar una doctrina, una enseñanza de un solo versículo. Hay que leer, hermano, todo lo que era lo que pasaba ahí. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? Entonces, encontramos primero que Jesús acababa de hacer un milagro. Vamos allí, hermanos, a Mateo capítulo 12. Mire, Jesús acababa de hacer un milagro. Mateo 12, 22 hasta el 24 dice: entonces fue traído a él un endemoniado. Recuerde esto, un endemoniado. ¿Cómo estaba este endemoniado? Estaba ciego y mudo. ¿Y qué hizo Jesús? Le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fue un milagro. Fue un milagro, hermano, que sucedió allí. Pero dice el versículo 23: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? O sea, la gente cuando vio este milagro, cuando vieron, hermano, lo que sucedió allí, la gente estaba atónita y decían: ¿será este el hijo de David? O sea, la gente decía: ¿será este el que había de venir? Gloria al nombre del Señor.
Pero cuando los fariseos se dieron cuenta que esta gente estaba, hermano, a la expectativa y que todo esto le causó, ¿cierto? Como eso allí, hermanos, en ellos. ¿Qué hicieron los fariseos? Los fariseos, al oír esto que la gente decía, dijeron, ¿saben qué? Señalando seguramente a Jesús, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Recuerda que, hermano, que aquí esto lo mirábamos, que Belcebú es el dios de las moscas. Era Satanás. Entonces, ¿qué estaban diciendo estos fariseos? Que Jesús estaba echaba fuera a esos al demonio, pero por Belcebú, por el diablo. Gloria al Señor. Es importante, hermano, mirar que Jesús, le digo una vez más para entrar en contexto, Jesús acababa de hacer un milagro, pero los líderes religiosos, para no reconocer a Jesús como hijo de Dios, atribuyeron la obra de Dios a Satanás. Atribuyeron que lo que estaba pasando allí, que la sanidad de ese ciego fue por obra de Satanás. Gloria al nombre del Señor. Pero miremos lo que dice Mateo capítulo 12, que tenemos aquí, en el versículo 28. Dice, Jesús hablándole a ellos, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, bueno que usted resalte esa palabra ahí, por el Espíritu de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, porque Jesús lo hacía por el Espíritu de Dios. Amén. Es importante nosotros tomar nota con respecto a esto, hermano. Esta gente, hablando de los fariseos, aquella gente, hermano, que resistían a Jesús, podemos decir que lo blanco lo llamaban negro, gloria al Señor. La luz la llamaban oscuridad, le llamaban tinieblas. Lo puro lo llamaban impuro, lo celestial lo llamaban, hermano, ¿cierto? Infierno, por decirlo de esta forma. O sea, ellos estaban, hermano, allí para resistir. Sea como sea, ellos iban a resistir lo que Dios quería hacer con ellos, porque Dios también quería salvar a los fariseos, pero ellos le resistieron. Gloria al nombre del Señor. Escuche esto, amados hermanos, Dios siempre está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Usted que ha venido a este lugar en esta mañana, quiero decirle que Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado que la gente cometa. Cualquier pecado. ¿Y sabe qué, hermano? Digo esto porque hay gente que dice, hermano, ¿será que mi pecado tendrá perdón? Pues yo le digo sí. No hay pecado, hermano, mire, no hay pecado que Dios no perdone cuando nosotros nos arrepentimos. Ahí está la clave. ¿Cómo Dios le va a perdonar a usted si usted no se arrepiente? Puede ser el pecado más sencillo. Si usted no se arrepiente, no tendrá perdón, nunca. Pero usted ha hecho una cosa y la otra, hermano. ¿Será que, decía alguien, hermano, es que me da pena decir lo que yo he hecho? ¿Será que Dios me perdona? Tranquilo, usted ha podido ser de lo peor. Si usted se arrepiente, Dios le perdona, pero tiene que arrepentirse para que Dios le perdone. Gloria al nombre del Señor. De lo contrario, no habrá perdón para usted. Usted que está en casa, Dios quiere perdonarle. A los amigos que están aquí en esta mañana, usted quiere que Dios le perdone, pues acérquese a Él y arrepiéntase de su pecado. La paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte, mas la dádiva, lo que Dios da, es vida eterna. Cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Él, Dios siempre está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Mire lo que dice aquí, hermanos, Mateo capítulo 12, en el versículo 31, la primera parte dice, por tanto os digo, o sea, escuchen todo, el Señor le decía ya a los fariseos, a todos los que estaban allí, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. O sea, todo pecado será perdonado a los hombres, porque los hombres
se arrepienten. Cuando hay un arrepentimiento, hay perdón. Y cuando hay perdón, hay comunión. Y cuando hay comunión, hay salvación. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay comunión. Si no hay comunión, tampoco hay salvación. Bendito es el Señor para siempre. Pero ¿qué miramos aquí, amados hermanos? Les decía, solo hay una condición para recibir el perdón de Dios. Y es el arrepentimiento sincero. No, yo me arrepiento y vuelven a lo mismo. Hay gente que es así. Se arrepienten, hermano, y ay, yo me arrepiento y después vuelven a lo mismo. La pregunta es, usted que está en esta mañana en este lugar, usted que está en casa, ¿cuántas veces usted se ha arrepentido y ha vuelto a lo mismo? Ay, yo me arrepiento, decía alguien, yo me arrepiento de ser un mentiroso, yo no sirvo para nada. Se arrepentía, pero volvió a decir mentira. Yo no vuelvo a decir nunca más una mala palabra. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido porque ofendió a un familiar o a su mamá, a su papá o al esposo o a la esposa? Usted dijo, yo me arrepiento y lo volvió a hacer. Siguió en lo mismo. Gloria al Señor. Hay gente que ofende a Dios y se arrepiente. Dios mío, perdóname porque, ay santo, perdóname Señor. Y vuelve a lo mismo. Ese arrepentimiento no sirve, hermano. Entonces hay una sola condición para recibir el perdón de Dios y es el arrepentimiento sincero. Gloria al Señor. Mire, lo que no había, hermanos, en aquellos líderes religiosos. Lo que no había en aquellos líderes religiosos, en ellos no había un arrepentimiento sincero, en ellos no había un arrepentimiento verdadero. Algunos de ellos aparentaban, hermano, arrepentirse, pero mentiras, ellos no se arrepentían, gloria al Señor. Ellos mismos, escuche esto en esta mañana, hablando de aquellos líderes religiosos, ellos mismos se excluyeron, hermano, de la misericordia de Dios. Ellos tomaron la decisión permanente de obrar contra los propósitos de Dios. Ellos tomaron la decisión de estar en contra, hermano, en contra de Cristo. Así Cristo, hermano, hiciera grandes señales y maravillas, ellos iban a estar siempre en contra. Porque era lo que había en ellos. Ellos habían tomado la decisión, hermano, de siempre resistir a Cristo, estar siempre en contra de Cristo, gloria al Señor. Pero estaban recibiendo a Dios, resistiendo a Dios, hermano, resistiendo al Espíritu de Dios. Ellos tomaron esta posición. Como fue el caso de Judas, usted conoce la historia. Judas entregó a Jesús con un beso, hermano. Así estaban estos líderes religiosos, ellos tomaron la decisión. En el caso de Judas, hermanos, mire, él estuvo con Jesús, vio los milagros de Jesús. Estos líderes religiosos, hermanos, mire, muchas veces veían lo que Jesús hacía. Y con todo eso, ellos no se arrepentían, hermano. Judas fue así. Estuvo con Jesús, vio los milagros de Jesús, pero nunca se arrepintió de verdad. Y Dios le dio la oportunidad para que estuviera allí en la iglesia o estuviera allí con los discípulos, que hiciera parte de sus discípulos. El Señor le dio la oportunidad para que fuera el tesorero, hermano, para que contara los dineros. Dios le dio la oportunidad. Muchas veces Dios nos da la oportunidad de servir y nosotros, hermano, estamos en otro cuento, en otra cosa. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire, una persona puede persistir en rechazar los intentos del Espíritu de convencerle de sus pecados hasta que llegue el momento cuando el Espíritu se retire y ya no haya más esperanza. Dios siempre ha querido. Mire, hermano, y Dios siempre ha estado allí dispuesto a salvar a las personas. De tal manera Dios amó al mundo, Dios ama al mundo y Dios quiere que la gente se arrepienta, Dios quiere que la gente se vuelva a Él, Dios quiere que la gente tenga un encuentro con Él para que sus vidas cambien, para que no sean más infelices, porque sin Dios, hermanos, la vida es muy dura. Sin Dios la vida no tiene sentido. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Mire, Dios quiere que la gente se acerque a Él para que puedan tener vida, para que puedan tener esperanza, para que puedan tener seguridad. Porque la gente sin Dios no tiene seguridad. Cualquiera puede buscarle problema, hermano, y encontró problema y se fueron a pelear y ahí acabó la vida de esa persona. Mucha gente sin Dios, hermano, mire, se está yendo. En Cristo hay seguridad, hay confianza, hay vida.
Y eso es lo que quiere Él en nosotros, hermano. Mire, darnos esa vida. Amigo que está en este lugar, Dios quiere darle vida a usted. Él quiere que usted pueda disfrutar de la bendición que Él tiene. Dios tiene tantas cosas para usted, pero usted debe acercarse a Él. Bendito es Dios para siempre. Pero ¿qué encontramos aquí, hermanos? Les decía que una persona puede resistir y rechazar los intentos del Espíritu de convencerle. O sea, Dios, hermano, mire, cuando evangelizamos, cuando le hablamos a alguien, gloria al Señor, mire, nosotros lo hacemos, pero es Dios, porque la palabra es de Dios, el mensaje es de Dios, y Dios quiere salvar a esa persona. Usted que está aquí en esta mañana, usted que ha venido hoy aquí, escuche bien, es porque Dios lo trajo. Es porque Dios la trajo. Es porque el Espíritu Santo de Dios, mire, le ha traído aquí para que usted escuche esta palabra. Y es que usted debe arrepentirse para que pueda tener salvación y vida eterna. Pero si usted resiste al Señor, si usted resiste al Espíritu de Dios que le ha traído aquí, y usted persiste en hacer el pecado, y usted persiste en hacer lo malo, y Dios le redarguye de una y de otra forma, y Dios le habla al corazón, y Dios le dice: hijo, eso que estás haciendo no está bien, hija, eso que estás haciendo no está bien, y usted sigue con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. ¿Usted qué cree? Puede llegar el momento, hermano, de que ya no más. ¿A cuánto Dios le ha insistido una y otra y otra y otra vez? Desde niño, hermano, como la Escritura dice, desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras, pero no las ha querido obedecer. ¿Cuántos muchachos, hermano, ya son adultos, van a la iglesia y sus padres desde niños los llevaban a la iglesia, hermano? Desde niños estaban en la escuela dominical, desde niños han escuchado la palabra de Dios, hermano. Desde niños han visto cosas grandes de parte del Señor, pero ellos no han querido arrepentirse. Prefieren seguir allí unidos con el mundo y con el pecado y con la maldad. Y Dios, en su amor y misericordia, ha querido tenerles siempre ahí en la iglesia para que ellos tomen la decisión lo más pronto posible de caminar verdaderamente con Dios. Usted que está aquí en esta mañana, que desde hace muchos años usted conoce del Señor, pero que aún usted no ha tomado la decisión de caminar de verdad con Dios, preocúpese, porque Dios le ha insistido a través del Espíritu Santo muchas veces, y usted ha dicho: y yo me voy a arrepentir de verdad, esta vez sí. Pero pasan los días y no, vuelve a lo mismo, vuelve a lo mismo que hacía antes. La pregunta es: ¿qué está esperando usted para arrepentirse de verdad? Entonces, hermanos, mire, Dios ha querido a través de su Espíritu Santo, hermanos, convencer a las personas hasta que puede llegar el momento cuando el Espíritu ya diga: ya no más, y ya no habrá más esperanza. Ya no habrá más esperanza, porque Dios le insistió muchas veces. Y Dios quería que, hermano, que usted, mire, que esa persona se acercara al Señor para que fueran largos sus días sobre la tierra. Que honrara, mire, porque conociendo a Dios y a su palabra, iba a honrar a su padre, a su madre. Sus días iban a ser largos sobre la tierra, iba a servirle a Él, hermano. Y Dios iba a hacer grandes cosas con él o con ella, pero él no quiso nada con Dios y sus días se le pueden acortar. Cuando no honramos a padre, a madre, se pueden acortar nuestros días sobre la tierra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando no honramos a Dios, la Biblia enseña, hermanos, que, mire, Dios honra a los que le honran, pero a los que lo tienen en poco, o sea, a los que lo deshonran, hermanos, Él los tiene en poco. O sea, por eso los que estamos aquí honramos a Dios. ¿Y qué significa la palabra honrar? Poner en alto, respetar. Cuando yo honro a mi padre y a mi madre, estoy poniéndolos en alto, los estoy respetando a ellos. Hay mucho hijo que no respeta a sus padres. Y hay mucho hijo de Dios que no respeta a Dios. Delante de Dios están haciendo el pecado.
delante de Dios algunos fornican, hermano, y hacen cuanta cosa delante. Mire, porque Dios, hermano, mire, está allí. Dios conoce lo que ellos están haciendo. Aunque Dios los vea, ellos practican, hacen lo que quieran, hermano. Están ofendiendo a Dios. Y Dios les habla una y otra vez, como en esta hora. Sin embargo, ellos les da igual. Les da igual. Yo le aconsejo en esta mañana, no le dé igual, porque Dios es Dios. Él es el Señor. Él conoce todo. Un día Él será el juez. El juez. Y estaremos delante de Él. Y a algunos el Señor le dirá, ¿cuántas veces desde niño ibas a la iglesia? Desde niña ibas a la iglesia. Y sabías que eso era malo hacer, lo que a mí no me agradaba, pero sin embargo lo hacías. ¿Por qué lo hacías? Ay, Señor, habrán miles de disculpas, pero allí no cuentan las excusas. Gloria al Señor. Mire, hermano, hablando acerca de este pecado que no tiene perdón. Les vuelvo a leer el versículo 31. Dice, por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Gloria al Señor. El versículo 32 dice, a cualquiera que dijere alguna cosa contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. En otras palabras, nunca. Mire, Marcos lo llama el pecado eterno para el cual no hay perdón. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 29. Vaya ahí a la Biblia, gloria al Señor. Marcos capítulo 3, versículo 29, dice la palabra del Señor. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, dice, no tiene jamás perdón. Mire, Marcos lo habla de esta forma. No tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Sabe qué significa la palabra reo? Significa culpable, condenado. Se habla de un preso, hermano, un reo. Entonces cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Gloria al Señor. No tiene jamás perdón. Juan habla del pecado de muerte. Vamos a mirar allí en Primera de Juan, hermanos. Abra su Biblia en Primera de Juan. Capítulo 5, versículo 16. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y sigue diciendo, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Por qué? Estamos en 1 de Juan capítulo 5 versículo 16. Hermanos, es importante esto. La gente que resiste a Dios, la gente que resiste a Dios de una y de otra forma, y Dios allí insistiéndole, mire hermano, quiero que usted me preste atención y escuche esto que le voy a decir. Yo sé que hay padres que aman a sus hijos y claman por ellos. Dios mío, trata con ellos, Señor. Padre mío, perdona los pecados a mi hijo, perdona los pecados a mi hija. Pero Dios con ese hijo y con esa hija ha venido tratando desde hace muchos años. Y ellos no quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios. Ahí hay un problema. Porque si ellos se mueren así. No diga, ay Señor, yo sé que en el último momento tú los puedes salvar. Dígale, Dios mío, trata con él o con ella para que se arrepienta de verdad. Porque Dios ha venido tratando con ellos de muchas maneras, pero ellos resisten. Y resisten.
y resisten. Y resistir, escuche esto en esta mañana, y resistir al Espíritu Santo de Dios es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte que no tiene perdón. Porque ¿quién le va a perdonar? Es la pregunta que le hago. ¿Quién le va a perdonar? Si ellos le resisten. Dios no está dividido. Dios es Dios. Amén. Y Dios tratando con ese hijo, y Dios tratando con esa hija, y Dios tratando con ese hermano, y Dios tratando con ese hermano, con ese padre, con ese familiar, para que busque a Dios. Sin embargo, ellos resisten y resisten y resisten y vuelven a lo mismo. Y usted como madre, como padre, ay Dios mío, mira a mi hijo otra vez en esas andanzas, Padre. Qué pesar, Padre mío, perdónale, Señor, ayúdale, Padre, en el nombre de Jesús. Usted debe saber que ese pecado que ese hijo y que esa hija está cometiendo es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque está resistiendo al Señor que lo está llamando, que le está inquietando, que hasta lo trae a la iglesia, pero que él o ella no toma la decisión de caminar con el Señor. Cuando ese se muera o esa se muera, no tendrá perdón. ¿Por qué? Porque resistió los intentos del Espíritu Santo de volverse a Él. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, mire, Mateo dice que nunca tendrá perdón, ¿cierto? Eso lo leíamos ahora aquí en Mateo, hablando de este pecado. Dice aquí, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, Mateo dice que no tendrá perdón. Entonces la pregunta aquí, ¿por qué la blasfemia contra el Hijo será perdonada? Escuche esto, amado hermano. Porque en su estado de humillación, escuche lo que le voy a decir para que, hermano, lo tenga siempre presente. Porque hablando de Jesús, mire, en su estado de humillación pudiera ver, quizás haber malos entendidos, gloria al Señor, con Jesús. Algunos podían dudar, si hablando de Jesús, si en verdad era el Mesías o si no era el Mesías. Era normal que la gente dudara. Pero hablando del Espíritu Santo de Dios, gloria al Señor, para ellos no había perdón. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo demostraba su poder. Y es lo que leíamos allí en Mateo capítulo 12, versículo 28. Mire, pero si yo por el Espíritu de Dios, o sea, ustedes me ven a mí aquí, no quieren creer en mí, bueno, pues si blasfeman contra mí, pues blasfemen, ustedes verán. Yo de todas maneras les perdono. Pero si ustedes blasfeman contra el Espíritu de Dios, o sea, viendo el poder de Dios manifestado, ustedes aún siguen rechazando, aún siguen diciendo que es mentira. Y se mantienen en esa posición y siempre son así, pues para ustedes no hay perdón. Gloria al nombre del Señor. Porque dice este versículo, el versículo 28, pero si yo, hablando de Jesús, ¿por quién? Mire, por el Espíritu de Dios. Mire que es importante tener en cuenta esto. Si yo por el Espíritu de Dios, por eso ellos estaban blasfemando contra el Espíritu. Porque Jesús, mire, por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo era que estaba haciendo lo que estaba haciendo, pero ellos lo rechazaban. Gloria al Señor. Allí en Juan capítulo 16, vamos un momento, hermanos. Juan capítulo 16, gloria al Señor. Mire, Juan 16, versículo del 8 hasta el 11, dice: cuando Él venga, convencerá, hablando del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Cuando la gente no se arrepiente, cuando la gente no cree en Cristo, están blasfemando contra el Espíritu Santo, hermano. Y si se mantienen siempre así hasta que se mueran, para ellos no habrá perdón. Gloria al Señor. Sigue diciendo así, sigue diciendo, hermanos,
Dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y el versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces es importante, hermanos, mirar lo que la Biblia enseña, que es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. Fue el Espíritu Santo quien nos convenció a nosotros de pecado. Nos redarguyó, hermano. Fue el Espíritu Santo de Dios. Nos hizo sentir que estamos fallando, que estamos actuando mal. Y nosotros escuchamos esa voz, escuchamos eso, hermano, y dijimos, no, yo voy a comenzar a caminar con el Señor de verdad. Y aquí estamos, hermano. Gracias a Dios por eso. Bendito es Dios para siempre. Entonces, cuando uno habla o blasfema contra el Espíritu Santo, escuche esto, está rechazando, hermano. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando uno habla o blasfema contra el Espíritu Santo, está rechazando la única provisión de Dios para redarguirle de pecados y llevarle al arrepentimiento. Ese sería la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazar la única provisión de Dios para redarguirle de pecados y llevarle al arrepentimiento. Los fariseos rechazaron la provisión de Dios. Más bien dijeron, no, es que este es el diablo. Y se mantuvieron así. Y muchos se murieron en esa posición y para ellos no hubo perdón. Porque, hermanos, mire, para que haya perdón tiene que haber un arrepentimiento. Y ellos no se arrepintieron. Igual que muchos en este tiempo que podríamos decir, ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo de Dios en este tiempo porque no se arrepienten. Dios, hermano, mire, Dios tratando de una forma y Dios intentando, redarguyéndole más. Sin embargo, ellos se resisten. Ellos están blasfemando contra el Espíritu Santo y si llegaran a morirse en esa condición, no habrá perdón nunca para ellos. Porque la muerte puede sorprender a la persona en el momento menos pensado. Y no nos llenemos de contentillo. Hay gente que dice, no, de pronto él debe ir a la iglesia, pero nunca se arrepintió, pero no, tuvo un accidente y se murió. No, yo pienso que de pronto en el último momento se arrepintió. Eso es muy difícil. Es muy difícil, hermano. Porque la gente en la agonía de la muerte, hermano, está ese instinto de supervivencia por no quererse morir. Y yo creo que lo que menos piensa, hermano, cierto, es en lo que continúa. No, yo creo que Dios en el último momento, Dios le perdonó sus pecados. Hermano, no, dejemos eso quieto, pongámosle un punto ahí, que sea Dios quien se encargue de ese asunto. Pero la pregunta es, Dios le dio la oportunidad para que se arrepintiera. Dios por el Espíritu lo trajo a la iglesia para que escuchara la palabra, para que se arrepintiera, para que se volviera a Él, para que su vida fuera una vida nueva, para que tuviera paz ahí en el hogar, para que disfrutara de las maravillas y de las bendiciones de Dios. Sin embargo, ellos o Él no quiso. Porque el hecho hermano, de no caminar con el Señor es no querer. Y Dios no lo va a obligar. Dios siempre le invita, acércate, porque te quiero perdonar, porque te quiero ayudar, porque te quiero guardar la vida. Porque hoy en día hay muchos que caminan con el Señor, que tienen vida porque Dios es bueno. En el mundo tenían enemigos, quizás que los estaban buscando para quitarle la vida, pero ellos conocieron al Señor y el Señor los hizo estar en paz aún con sus enemigos. He escuchado testimonios terribles, hermano, gente que hizo cuanta cosa y tenían enemigos, se convirtieron de verdad a Dios. Y Dios les ha prolongado sus días. Hoy tienen una vida diferente, hermano. Eso lo hace es Dios. ¿Por qué? Porque ellos oyeron la voz de Dios y se arrepintieron. Entonces, mire, la gente que rechaza la única provisión de Dios, está rechazando. Está, hermano, mire, impidiendo la obra del Espíritu Santo en su vida. Gloria al nombre del Señor. ¿Y quién le va a perdonar? Si el Espíritu Santo es Dios. Gloria al nombre del Señor.
Cuando una persona blasfema contra Jesús, escuche esto, aún el Espíritu Santo puede convencerle para que se arrepienta. Usted dirá, ¿cómo así? Mire, vamos a la Biblia, hermanos, allí a Lucas capítulo 23. Gloria al Señor. Espero que entienda, gloria al Señor, en esta mañana la palabra. Mire, Lucas capítulo 23. Allí en el versículo 46, leo 46. Gloria al Señor, Lucas capítulo 23, versículo 46 y 47. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero mire lo que sigue diciendo el versículo siguiente. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, ¿qué hizo el centurión? Dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¡Ay, Dios! Habían blasfemado contra Jesús. Le habían injuriado, porque el versículo 36, hermanos, de este mismo capítulo 23, dice: los soldados también le escarnecían, acercándole, presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Lo injuriaban los soldados. Y seguramente que este centurión también estaba allí, hermano. Blasfemó contra Jesús, pero fue redarguido por el Espíritu de Dios aún en ese momento. Y dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, hermano. Porque para uno dar gloria a Dios debe ser redarguido por el Espíritu de Dios. Y este hombre dijo: verdaderamente este hombre era justo. Y de ahí para adelante, hermano, no sé, pero podemos decir que él fue un creyente, que reconoció al Señor. Entonces, cuando una persona blasfema contra Jesús, aún el Espíritu Santo puede convencerlo. Pero si habla contra el Espíritu Santo, no queda más esperanza. ¿Quién le va a redarguir? Bendito es el Señor. Si usted pregunta que si se puede blasfemar contra el Espíritu Santo en este tiempo, la respuesta es: todo aquel que rechaza la obra de Cristo, su pecado nunca será perdonado. Se lo leo una vez más. Todo aquel que rechaza la obra de Cristo, su pecado nunca será perdonado. Rechazar a Jesús hoy puede catalogarse como un asunto excluyente de perdón. Todo el que rechaza a Jesús y le llegare la muerte, no tiene perdón. Porque lo único que nos lleva a nosotros a tener salvación, a ser perdonado, es el arrepentimiento. Es el reconocer, amén, nuestro pecado delante de Dios. Bendito es Dios para siempre. Entonces, rechazar a Jesús hoy puede catalogarse como un asunto excluyente de perdón. Si la persona muere en esa condición, para él jamás habrá perdón. Para esa persona jamás habrá perdón. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros, amados hermanos, nos acerquemos a Él y que podamos entender que esa provisión que Dios nos ha entregado a nosotros es para nosotros valorarla. El hecho de que usted, amigo, está en este lugar en esta mañana es porque Dios ha sido bueno. Es porque Dios le quiere perdonar. Es porque Dios quiere seguirle dando vida. Es porque Dios quiere prolongarles más sus días en esta tierra. Es porque Dios quiere que usted tenga un futuro diferente, un futuro mejor. El futuro sin Dios es un futuro incierto. Pero con el Señor todo es diferente. En el Señor hay vida y hay esperanza. En el Señor hay gozo y hay salvación.
Entonces, blasfemar contra el Espíritu Santo es rechazarle y rechazarle y rechazarle. Y morir en esa condición nunca tendrá perdón. No será perdonado nunca más, porque ha rechazado al que le puede salvar, al que le puede redarguir, al que le puede ayudar. Dios es bueno con nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a no seguir el camino de estos fariseos. Mantuvieron su posición siempre. Incluso Cristo murió, ellos seguían allí con su posición, hermano. Pero nosotros estamos llamados a arrepentirnos para alcanzar la misericordia de Dios. No hay pecado en esta tierra mientras tenemos vida. Amén. No hay pecado en esta tierra que el Señor no perdone. Si usted hasta ahora ha resistido al Espíritu Santo, ha blasfemado, ha hecho cosas, es tiempo que se arrepienta y que vuelva, cambie de manera de pensar. Y no espere que la muerte lo alcance así, porque se perdería eternamente. Le invito a que se ponga en pie en esta hora, estemos orando a Dios, para que Dios nos ayude, amados hermanos, a valorar todas las cosas que Dios hace, todo lo que Dios quiere de nuestra vida. Padre bueno, Señor, que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, en esta hora, Padre, reconociendo tu grandeza y tu poder. Reconociendo, Señor, que solo tú eres Dios eternamente y para siempre. Que no hay Dios tan grande como tú. Que no hay Dios que pueda hacer las obras que tú haces. Amado Dios, guárdanos, Dios mío, de resistirte. Ayúdanos a ser sensibles, Dios mío, a tu palabra, a tu Santo Espíritu, Señor. Padre mío, gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Padre mío, porque, oh Dios, en un momento quizás no habíamos tomado la decisión de caminar contigo. Quizá íbamos a la iglesia, pero nunca nos arrepentíamos, Dios. Y tú hablabas a nuestro corazón como en esta mañana. Tú hablas al corazón de los que están aquí. Padre mío, quizá íbamos a la iglesia, Padre, pero escuchábamos la predicación, cantábamos también, escuchábamos los coros, escuchábamos, Dios mío, tu palabra, sabíamos que nos hablabas, pero aún no tomábamos la decisión hasta que llegó el día de tomar la decisión. Te habíamos resistido, Señor, porque no entendíamos hasta que llegó el momento, Padre, que escuchamos tu voz y nos volvimos a ti y nos rendimos a ti. Aquellos fariseos se dieron la tarea de no volverse a ti, sino a resistirte hasta la muerte. Para ellos no hubo perdón, Señor. Padre mío, pero para nosotros, que tomamos la decisión y nos arrepentimos y nos volvimos a ti, tuviste misericordia de nosotros. Y aquí estamos, Dios mío, porque tú eres bueno. Y aquí estamos, Señor, porque tu misericordia es grande. Eterno Dios, cuántas personas han estado en la iglesia aún desde niños. Padre mío, quizá en esta mañana, aquí en este lugar o allá en casa haya alguien que me esté escuchando, que aún desde niño iba a la escuela dominical, escuchaban las historias bíblicas, sabían los coros, oh Dios, oraban y hasta participaban en los cultos, porque sus padres aún pequeños los llevaban a la iglesia. Pero Señor, el pecado comenzó a dominar sus corazones. Ellos fueron creciendo y el pecado comenzó a dominarles, de tal manera que el pecado los llevó a resistirte. Oh Dios mío, de tal manera también que sus padres querían traerle a la iglesia y ellos más bien dijeron no, no y no. Y resistían, Señor, no tanto a sus padres, sino que te resistían a ti que querías hacer algo con ellos. Te resistían, Señor. Oh Dios, y una que otra vez iban a la iglesia, tú les hablabas, tú les hablaste, Dios, y ellos se daban la tarea de seguir resistiéndote.
Tú les decías, arrepiéntete de tu pecado porque te quiero perdonar, porque te quiero ayudar, y ellos seguían resistiéndote. Con tu Espíritu Santo, Señor, les hablabas allí mientras estaban quizás acostados ahí en su cama, mientras iban por el camino, mientras estaban allí quizás haciendo alguna labor, tú les redarguías y le decías allí, tienes que arrepentirte. Sin embargo, ellos, oh Dios, seguían resistiendo y resistiendo y resistiendo. No sé si habrá alguien aquí, oh Dios, de aquellos que te ha resistido. Esta palabra es para ellos, Dios, porque tú les amas. Y como tú les amas, Señor, tú sigues insistiendo. Tú quieres convencerlos, oh Dios, de que deben volverse a ti antes que sea demasiado tarde, antes que ese pecado no tenga perdón. Sabemos, oh Dios, que mientras hay vida, hay oportunidad. Todavía hay oportunidad, Señor. No sé, oh Dios, si aquí en este lugar, en esta mañana, habrá alguien que se haya descarriado. Oh Dios, si haya hecho cosas que a ti no te agrada, Padre, pero tú hoy quieres también redarguirle para que se vuelva a ti. Tú hoy estás dispuesto a perdonarle ese pecado. Dios, si ellos siguen resistiendo y llegar a la muerte, Dios, a tocar la puerta de esa vida, ya no habrá perdón. Pero tú amas a cada persona y estás dispuesto, Señor, a obrar en ellos. Padre, trata con cada vida que se encuentra aquí. En el nombre de Jesucristo, yo te lo ruego, Padre. Yo te lo ruego, Señor. Mientras los hermanos oran allí delante del Señor, no quiero concluir sin hacer una invitación en esta hora. Dios es bueno y Él está aquí. Esta palabra ha sido muy clara en esta mañana. Dios a usted le quiere perdonar. Y yo quiero orar a Dios por usted. Si usted está en este lugar y usted quiere hoy, escuche bien, si usted quiere hoy acercarse a Dios, si usted quiere hoy volverse a Dios, reconciliarse con Él, yo le invito para que lo haga mientras los hermanos allí con sus ojos cerrados oran a Dios.